Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como ya sabéis, el nuevo lema para este año en nuestra iglesia es sobre la humildad. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a madurar en este aspecto, a crecer en humildad. Y bueno, y en ese ánimo me encontré en estos días en mi lectura devocional este pasaje y creo que viene muy oportunamente a lo que es mi vida y al nuevo llamado que tenemos como iglesia, al llamado a esa humildad. Y este está en Lucas 13, del 22 al 30. Lucas 13, del 22 al 30. Y en mi Biblia se titula La puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comenzáis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y he aquí, los últimos serán los primeros, y hay primeros que serán últimos. Este texto, bueno, es bastante conocido, ya lo hemos, yo creo que todos estamos familiarizados más o menos con él, y en más de alguna ocasión, pues no nos es ajeno, vamos, creo que la mayoría conoce este texto. Y bueno, nuevamente lo quiero leer desde el nuevo lema que es la humildad. Y bueno, lo primero que me sale al encuentro hoy paseando con el Señor me hacía caer en esto, como que es la clave para entender lo que es este texto, es el primer versículo, ¿no? A mí me gustaría que todos nos pongamos ahí en el texto, que nos imaginemos que vamos con Jesús y que le saquemos, y así poder sacarle mejor partido a esto, ¿no? Entonces, la primera idea que quiero resaltar aquí, y creo que es el marco desde donde se puede entender el llamado que nos está haciendo Jesús, o esta invitación que nos está haciendo Jesús por entrar por la puerta estrecha, es que Jesús va hacia Jerusalén. El primer versículo, o sea, el 22, nos dice que Jesús va enseñando y va caminando por aldeas y ciudades, pero Él va camino a Jerusalén. Entonces, bueno, a mí, de verdad, imaginándome que voy caminando con Jesús, en este contexto, Jesús está anunciando el reino de Dios con autoridad, no como otros escribas. Esto se repite a lo largo de los evangelios, pero podemos ver que, por ejemplo, en Mateo 7, 29 nos dice que Jesús enseña de una manera muy diferente, con autoridad. Y precisamente por lo novedoso, por la autoridad que tiene,
Aquí podemos ver que Jesús está creciendo en popularidad, en fama. La gente le sigue. Varias personas, multitudes, le están siguiendo. Y en este sentido podemos ver de que, claro, hay un alto índice de popularidad, a la gente le gusta lo que enseña, le gustan los milagros porque Jesús va anunciando el Evangelio también con señales y milagros, sanaciones, etc. Pero Jesús tiene puesta la vista, en Jerusalén. ¿Y qué pasará en Jerusalén? En Jerusalén Jesús va a cumplir su misión. Jerusalén, ahí va a proclamar el reino de Dios y ahí Jerusalén va a morir crucificado. Entonces, la clave para entender esto es Jerusalén, que Jesús tiene la vista puesta en Jerusalén como el culmen de su misión, donde ahí se va a proclamar en un momento culminante lo que es su misión, su predicación, pero terminará en la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque humanamente viene la pregunta que le hace este señor, ¿no? Oye, ¿van a ser muchos los que se van a salvar? Porque humanamente, desde nuestra carne, estamos acostumbrados, qué bien, qué bonito habla Jesús, qué milagros, yo quiero bendiciones, etcétera, etcétera. Humanamente estamos ahí. Y Dios lo sabe, y Dios quiere nuestra sanidad, nuestra bendición y todo esto. Pero yo creo que aquí el texto lo que quiere recalcar es el compromiso. Así como Jesús se entregó completamente a su misión en proclamar el reino y toda su vida se centró en proclamar el reino, lo que se nos está pidiendo a nosotros y lo que implica pasar por esta puerta angosta es el verdadero compromiso. Ahí ante la cruz, el verdadero compromiso, ¿no? Esto sería, por así decirlo, la clave. Es decir, ahí, en lugar de centrarnos en la maravilla, en lo bonito, en que todo, en el éxito del ministerio de Jesús, hay que enfrentarnos a que el culmen de Jesús va a ser en la cruz y evidentemente en la resurrección, pero bueno, en este aspecto. Entonces, a partir de ahí se entiende mejor lo que es esforzarse por entrar en la puerta estrecha. También este texto tiene su equivalente en Mateo 7, del 13 al 14. Y aquí lo que se nos está diciendo en Mateo 13 también se nos dice, nos invita a Jesús a esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Y en Mateo también nos dice, porque ancha es la puerta que conduce a la perdición. ¿Qué sucede? Que aquí es que hay que entrar por una puerta que es estrecha porque la puerta que nos lleva a la perdición es muy ancha. Es la puerta de nuestro ego, es la puerta de nuestra carne, es la puerta de nuestro egoísmo, de lo que se nos apetece hacer, de cómo queremos montarnos la vida. Y muchas personas tienen grandes metas, grandes sueños, grandes proyectos, grandes sueños, pero esa no es la puerta por la que Jesús está llamando, ¿no? Entonces, más adelante, en Lucas 14, 27, nos va a decir, si queréis lo vemos aquí, nos va a decir que el que no haga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que nos está diciendo Jesús es que el camino, esa puerta estrecha, esa puerta por la que nadie, a lo mejor que nos cuesta ver, que no, ni siquiera nos imaginamos desde nuestra carne que es por ahí que se va, es precisamente esa puerta por la que se nos está llamando a ir. Es esa puerta a negarnos nosotros mismos,
a morir a nosotros mismos, a coger nuestra propia cruz y crucificar nuestra carne. En Gálatas 5:24 se nos dice que los que estamos en Cristo Jesús hemos crucificado nuestra carne. Entonces, en este aspecto, aquí es la invitación. Si Jesús tenía la vista puesta en Jerusalén y a culminar su salvación, la salvación que quería conquistar para nosotros, pues nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús, ¿no? Y de negarnos a nosotros mismos y de crucificar nuestra carne. Otro punto que es bonito y es el que tenemos aquí en el texto de la puerta estrecha, es el versículo 25. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, etc. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El dueño de la casa. Bueno, Dios se habla de un cerrar la puerta y del peligro de quedarnos fuera de ese reino, ¿no? Entonces, esta advertencia de que se cerrará la puerta y hay que tener cuidado de no quedarnos fuera, es más bien el énfasis de que todo tiene un tiempo. Esto no es para cuando yo quiera, sino que todo en el Señor y en su reino tiene un tiempo. Esto lo vemos claramente también en la Biblia, como en Eclesiastés capítulo 3, los primeros versículos se nos habla de que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo. Y el reino de Dios tiene su tiempo concreto. También en Efesios 5:16 se nos anima a reconocer esos tiempos. Los tiempos presentes son malos. Los tiempos presentes son adversos. Pero se nos invita a aprovechar ese tiempo. Y sí, como se nos decía hoy al principio, al introducir el culto, hay que tener clara la prioridad. Y la prioridad es el reino de Dios y todo lo demás se va acomodando. Dios conoce nuestras necesidades. Así que el dueño de la casa, el dueño del reino, el dueño de toda la creación, tiene una prioridad aquí fundamental, porque si no aprovechamos ese tiempo, nos perdemos esa bendición, nos perdemos estar en su presencia. Entonces aquí lo importante es eso que se nos leía al principio, ¿no? Que está en Mateo 6:33, perseguir primero el reino de Dios y todo lo demás Dios lo va a ir dando, ¿no? Entonces aquí también vemos nuevamente que lo importante es dejar a un lado mi comodidad, dejar a un lado mis gustos, dejar a un lado mis deseos y seguir el reino y buscar la voluntad de Dios. Y para poder hacer eso, bueno, necesitamos comprometernos de verdad, saber que la prioridad número 1 no son esas necesidades que nos creamos, que ya se nos ha dicho, sino que buscar lo que es prioritario. Lo que es prioritario es la palabra de Dios, nuestra relación con Dios, comprometernos verdaderamente con Él. Que nuestra entrega no sea solamente venir al grupo de oración, venir al culto, que no sea solamente marcar tarjeta, sino que sea un compromiso real, del día a día, todos los días, que sea una entrega total en este aspecto, porque bueno, tiene su tiempo, todos tenemos que estar atentos a los tiempos de Dios, porque esa puerta se puede quedar y el riesgo de quedarnos fuera está ahí. Fíjate, también cuando ya la gente comienza a ver que se está quedando fuera, le comienzan a decir, pero Señor, nosotros comimos, aquí veis en el versículo 26, nosotros comimos y bebimos en tu presencia. Y Jesús, para eso no vale. No solamente se trata de comer y de beber
no sé, a veces malentendemos el reino como en el banquete, que pensamos que es hacer muchas actividades y pasarlo bien, cosa que no está mal. Pero si el objetivo se pierde, que es el reino, la entrega, el estar centrados en el Señor, que ese banquete es para sujetarnos a Dios, para rendirnos y servirnos mutuamente, pues no vale de mucho según este pasaje bíblico. De comer y de beber en su presencia es como quien dice, quedarnos a conocer a Jesús de un modo superficial, solamente en el momento bonito de pasarlo bien, y no en el momento de la persecución, o no en el momento de la prueba, o en los momentos así más difíciles. El compromiso con Dios va mucho más allá que actividades puntuales que podamos hacer como iglesia, ¿no? Se trata del día a día. También ponen como ejemplo de decir, Señor, te escuchamos tu mensaje, escuchamos tu palabra, escuchamos tu enseñanza por las calles. Dice también en el versículo del 26. Y esto sí, bueno, sí, es importante escuchar, pero lo importante, y nos lo va a decir la carta de Santiago, es ser hacedores de la palabra, es escuchar y la palabra de Dios, pero no solamente para saberla, no solamente, sí, ya sé, esto está en versículo, esto lo entiendo, esto. No, es dar pasos de fe, es hacer la voluntad de Dios, es conocer a Dios y dar pasos en esa dirección. Y dar pasos en el día a día y en aquellas cosas que Dios nos está pidiendo. También en el momento de dar de la alabanza, alguien oraba esto de decir que tenemos que conocer a nuestro Señor, ¿no? Si queremos vivir en esa confianza, ¿no? De cuanto más le conocemos, más confiamos en Él. Entonces, claro, es escuchar la palabra, es escuchar su enseñanza. Pero cuanto más le conoces, más libre eres para caminar en esa fe, para poder dar esos pasos que el Señor te está pidiendo, para poder morir a uno mismo, para poder ir más allá de uno mismo. Entonces no solamente se trata de escuchar, ay, qué bonito habla, ay, qué bonito mensaje, ay, qué bien, sino que de lo que se trata es, esto es para mí, esto me lo apropio, esto me ayuda a crecer, esto me ayuda a conocer más a mi Señor, esto me ayuda a conocer que mi Señor, como dice Isaías 55:8, que sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros, que su camino es mucho más. De ahí que esto también es un paso a la humildad, de decir, tomarme el tiempo de orar, el tiempo de escuchar, el tiempo de conocer más a mi Señor, porque cuanto más le conozco, más libre me siento de dar pasos hacia adelante. Más libre soy de conocer que sus planes y sus proyectos son mejores que los míos. Entonces, un aspecto que también quiero recalcar de este pasaje se le pueden sacar muchas consecuencias, pero bueno, yo me estoy afirmando en aquellas en donde el Señor me está llamando a crecer y creo que nos está llamando a todos a crecer. Entonces, una cosa que nos llama mucho la atención es ¿por qué se quedan fuera, no? ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro o a dónde está el peligro de quedarnos fuera? ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos distinguir que nos estamos quedando fuera, no? Y aquí 2 veces en el versículo 25 y 27 el Señor dice, no sé de dónde sois. Marcamos tarjeta, venís, pero ni me conocéis, y vosotros
no sé de dónde sois. Ese puede ser el reclamo que el Señor nos puede tener, ¿no? No sé de dónde sois, hacedores de iniquidad. Y en la Biblia, la iniquidad es esa capacidad que el ser humano tiene de torcer las cosas, de torcerse y de encorvarse en sí mismo y de torcer y de tergiversar el camino de Dios, ¿no? Entonces, en este aspecto, hay algo en el ser humano, hay algo en su orgullo, hay algo en nuestra carne que siempre busca nuestro propio interés, nuestra propia conveniencia, nuestras propias ideas, nuestra propia racionalidad, nuestro propio control, tener controladas las cosas, que eso nos lleva, sin darnos cuenta, porque nos parece apropiado para nosotros, nos parece lógico para nosotros, pero eso es retorcer un poco la verdad de Dios. Y en este aspecto solamente os los quiero dar porque creo que aquí está la tarea, ¿no? En Proverbios se repite mucho esta idea de que a veces lo que es recto, el camino que parece recto para nosotros, es el camino contrario a Dios. A veces lo que nos parece a nosotros bueno, justo y recto, para Dios es totalmente lo contrario. Y esto lo podemos encontrar en Proverbios 12:15, en Proverbios 14:12, en Proverbios 16:2, en Proverbios 21:2. Hay algo en el ser humano que nos hace como querer manipular a Dios, como querer seguir nuestros propios intereses y no somos del todo, cuando queremos tomar el control, cuando ya creemos saber quién es Dios, cuando ya creemos saber todo lo que es la vida del religioso y cómo deberían de ser las cosas, nos olvidamos que Dios es más grande y retorcemos todo esto, ¿no? Todo lo que es su palabra, todo lo que es el mensaje, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el único que nos puede salvar de toda esta tendencia de nosotros mismos, más bien de caer presos en nosotros mismos, de caer presos en nuestras propias seguridades, en las necesidades que nos inventamos, que también se ha dicho, en el querer tener controlado todo, es el Señor. Porque hay algo de nosotros que siempre como que se desvía si no se está atento, ¿no? Entonces, en este aspecto es como un llamado de decir, no solo porque un día hicimos una oración o porque asistimos a una iglesia, ya estamos ahí, sino que esto se decide en la entrega, en el amor, en la fidelidad a Dios, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque también Jesús habla aquí de lo que es que bueno, que nos lamentaremos cuando veamos a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas del reino, dentro del reino de Dios, y que otras personas pueden participar y nosotros nos podemos quedar fuera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante porque también es leerlo en su contexto. Jesús le está hablando a sus discípulos, a gente que le está siguiendo, a gente que está, como hemos dicho, caminando con él, maravillados de su enseñanza, de lo que está predicando del reino, de las señales y prodigios que está haciendo. Gente que son pueblo de Dios, porque Jesús nace en Israel, el pueblo llamado, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que había sido llamado a ser luz de las naciones, y sin embargo, aquí la tentación es creer que porque nos decimos cristianos, así como los judíos se decían, somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, ya lo tenemos todo garantizado, aquí el peligro, a nosotros también nos puede pasar esto. Soy cristiano, yo ya hice la oración, yo lo tengo todo
garantizado, ya lo tengo todo puesto. Cuando de lo que se trata es de esa entrega personal, de estar escuchando, de estar caminando con Él, de estar escuchándole, de estar reconociendo que Él es mucho mayor, que Él es más. Y a veces nosotros también en el mundo evangélico cristiano, creo que caemos en esa trampa, ¿no? No, yo ya estoy bien. No, ya tengo mi ministerio. Y a veces se confunde el ministerio con, el ministerio ahí donde yo, lo que yo hago bien. Y el ministerio, la palabra ministerio en la Biblia quiere decir servir. ¿A dónde has sido llamado tú a servir? A servir a Dios y a servir a los demás. Y bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es esto de decir que si el ministerio es servir, si recuperamos esa acepción original bíblica, es que tenemos que servir a Dios y a los demás, por amor. Porque desde aquí Jesús lo dice más claramente, los primeros serán, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Que si estamos buscando las cosas, hacer las cosas a nuestra manera, a lo que nosotros ya sabemos, a lo que nosotros ya conocemos, ahí podemos estar alejándonos de Dios. Ahí podemos estar cayendo en esa iniquidad, retorciendo la voluntad de Dios. De verdad que el verdadero siervo es el que escucha al Señor, es el que está buscándole en todo momento. Es el que se toma el tiempo de leer la palabra, de escuchar y de pedir dirección. Entonces, estas son las cosas que yo quería compartir con vosotros. El texto tiene mucho, pero lo que nos invita es a morir a nosotros mismos, a ser humildes, a reconocer que esta iglesia es del Señor y que nosotros estamos aquí para servirle, que le escuchemos, que le conozcamos, que no queramos controlar las cosas. A veces cuando nos creamos necesidades, viene el miedo, viene la confusión, viene el deseo de controlarlo todo. Y cuando más queremos controlarlo es cuando nos perdemos, cuando retorcemos todo. Y el Señor lo que nos está llamando es a decirle, Señor, confío en ti. Señor, confío en que lo que yo quiero, mis planes, mis ideas, lo mejor va a ser entregarlas, lo que hicimos a la entrada, entregarle toda nuestra preocupación, entregarle toda nuestra aflicción, entregarle todos nuestros sueños, todas nuestras ilusiones, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y que si y me gusta ese versículo de Isaías 55:8, porque sus planes son tan grandes que si no nos humillamos, si no ponemos a un lado todos nuestros prejuicios, nuestras ideas ya preconcebidas, nos vamos a perder esa gran bendición. Nos vamos a perder la gran meta que Dios tiene para nosotros. Vamos a vivir presos de nuestras necesidades, de nuestra carne, de nuestros deseos, y el llamado más bien es a crucificar esa carne con esos deseos, con todas esas cosas que nos alejan de Dios. Y que, claro, es una puerta muy estrecha. ¿Quién quiere morir a sí mismo? ¿Quién quiere renunciar a esas cosas en las que invertimos tanto tiempo y tanto esfuerzo? Pero si conocemos al Señor, nos entregamos a Él y a su reino, y entramos por esa puerta estrecha, entraremos a ese reino que es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Podemos entrar a esa nueva vida que no es cuando yo me muera, sino que puede ser desde ya, si me comprometo de verdad, si me humillo de verdad, si reconozco que Dios es más y tiene lo mejor para mí, que sean las cosas a su manera y no a la mía.
Entonces, no sé, el Señor nos está llamando a humillarnos. El Señor nos está llamando a ser humildes, porque solamente ahí podemos reproducir la imagen de Jesús. Y este mundo necesita a Jesús. Y este mundo necesita la palabra de Dios, y ellos no leen la palabra de Dios, y ellos no tienen alguien que les hable de Jesús. Y si nosotros leemos la Biblia, la acercamos a ellos. Si nosotros reproducimos la imagen de Jesús, ahí estamos haciendo el reino. Es ahí donde pueden ver algo diferente en nosotros, pero no es a nuestra manera, porque por muchas cosas buenas que querramos hacer, de Él es esta iglesia, de Él es toda la creación, de Él es todo lo que hay, y nosotros solamente tenemos que estar atentos, buscando, priorizando el tiempo, buscando su reino, y todo lo demás Él lo hará. Pero hay que pasar por esa puerta estrecha. Amén. Amén. Pues sí, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque es muy difícil en el afán del día a día, en medio de tantas distracciones, pues es muy difícil mantenernos centrados en ti, pero ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Pedimos de tu Santo Espíritu para que nos llenes de ti, Señor, y que nos ayudes a caminar cerca de ti, reconociendo que tú eres más, reconociendo que tú lo eres todo para nosotros, que tú eres el jefe, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor, que nos has amado, que nos lo has dado todo en Cristo, que no tenemos que hacer nada más que estar a tus pies, reconociendo tu amor y tu majestad en Cristo Jesús. Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén.